Ya todo el mundo sabe que el dólar no sirve, que el dólar ya no es la superpotencia, que ya no es la moneda de mayor interés. Incluso esto lo ha reconocido el propio director gerente del Fondo Monetario Internacional. Y él dijo que el dólar estadounidense está perdiendo gradualmente su condición de principal moneda de reserva para todo el mundo. Ya a nadie le interesa tener dólares, porque finalmente el dólar no tiene con qué ser respaldado, más que con los saqueos de petróleo, de oro, cuando invade algunos países como siempre lo ha hecho. Pero en esta ocasión no tiene la oportunidad, porque como existe un conflicto entre Ucrania y Rusia, todo el mundo está enfocado diciendo que Rusia es el malo. Pero si Estados Unidos tomara en este mismo momento la decisión de invadir algún otro país, un país rico en recursos, obviamente sería señalado de igual manera. Y lo harían finalmente, porque Estados Unidos se ha encargado de invadir diversos países como Irak, Siria, Afganistán, y nadie hizo absolutamente nada por ellos. Ninguna de las organizaciones que al día de hoy señalan y acusan a Rusia señalaron a Estados Unidos en ese entonces. Por ello ahora que ya no se está utilizando el dólar para hacer diversos negocios después de todas las sanciones que emitieron contra Rusia y salió la idea de adiós al dólar. Si me quiere sancionar, si me quiere detener mis activos, ok, pero a partir de hoy no vuelvo a usar su moneda. Y esa fue la idea de Rusia, que se la compartió a China, que se la compartió a la India. Y ahora incluso en América Latina se está utilizando este formato. Brasil, Argentina, Bolivia muy pronto. Poco a poco, varias naciones se están juntando y nos vamos a los países que son ricos en petróleo, en oro, en gas, como los Emiratos Árabes Unidos, algunos países de lo que es toda esta sección de África que tienen mucho oro, mucho petróleo. Ghana incluso está aplicando la idea de empezar a hacer el comercio con su oro, porque como tienen mucho y su moneda no vale nada, en comparación con el dólar, pues mejor van a hacer transacciones con el oro, que tiene mayor valor a nivel mundial. Y es por ello que tomaron esa decisión. Incluso vimos a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que viajó hasta Ghana después de que este país hiciera ese anuncio de que va a empezar a comercializar con el oro, porque es perder otro país que ya no van a usar sus recursos y tenían la idea de ir a amenazar, de ir a imponer la fuerza de Estados Unidos. ¿Qué fuerza? Ya no tienen ninguna fuerza. Y se está viendo ahora. Incluso Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, reconoció que no existe una alternativa viable entre las monedas globales para reemplazar al dólar en un futuro cercano. Pero a pesar de lo que diga el fondo, porque obviamente está tratando de sobrevivir, porque el Fondo Monetario Internacional se rige por el dólar, es controlado o tiene la mayor cantidad de dólares. Y el hecho de que ya nadie los esté usando quiere decir que el valor que tiene el fondo irá cayendo también junto con el dólar. No solo el fondo, sino también el Banco Mundial y todo aquel servicio que funciona a través de dólares. Hemos visto en los últimos 2 meses cómo las mayores prestamistas, los bancos más importantes de Estados Unidos, incluso de Europa, están colapsando porque el valor del dólar ya no existe. Incluso esta mujer reconoció que ha habido un alejamiento gradual del dólar. Era del 70% de las reservas. Ahora están un poco por debajo del 60%. En tan solo este año, cuando se ha implementado este nuevo prototipo, que sí, es cierto, desde el año pasado se estuvo impulsando, pero realmente la mayoría de las negociaciones, la mayoría de los acuerdos y la mayoría de los países que se están uniendo a este proyecto lo hicieron en el 2023. Un año después del conflicto militar entre Ucrania y Rusia, un año después de ver que las sanciones contra Rusia no sirvieron de nada y un año después
que el dólar y el euro empezaron a derrumbarse. Obviamente estas naciones dicen necesitamos salir adelante y qué mejor forma de hacerlo que precisamente utilizando nuestros recursos naturales, el petróleo, el gas, el oro, minerales, tierras raras, lo que se tenga, y al mismo tiempo con eso respaldar tu moneda, porque realmente tiene valor cada uno de estos países, a diferencia de lo que quería presumir Estados Unidos, que él lo único que hace es importar, comprar cada vez más. Y en este momento tienen un enorme riesgo con este asunto del tope de la deuda. Porque ya incluso la secretaria del Tesoro salió a decir que si no se amplía la deuda a partir del día 1 de junio, Estados Unidos prácticamente va a colapsar. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. En este momento, según el jefe del Fondo Monetario Internacional, el euro puede verse como el mayor competidor del dólar, mientras que la libra esterlina y el yen japonés y el yen chino desempeñan un papel muy modesto. Esto según lo dicho por el Fondo Monetario Internacional, obviamente diciendo que nada le va a ganar al dólar, quizás todavía la Unión Europea, pero a ver, amigos, estamos viendo la crisis que está viviendo Europa en este momento, incluso el Reino Unido, los ciudadanos dicen que no tienen para comer. Francia está completamente detenida por todas las manifestaciones que ocurren día y noche para evitar esta nueva ley de pensiones que quiere implementar, bueno, que ya implementó el presidente Emmanuel Macron, y los ciudadanos dicen no queremos, se va esa ley o no volvemos a trabajar. Y de hecho, tanto el lunes, que fue el Día del Trabajo, precisamente la mayoría de los ciudadanos empezó a realizar manifestaciones, hubo altercados muy violentos con la policía, entonces estables no está la Unión Europea. Hay países que han reconocido que ya no tienen dinero. Alemania es uno de los que se decía el campeón de la Unión Europea, el que tenía todos los recursos, el que tenía las inversiones ya se fueron, porque es un país en el cual pagas más por luz de los beneficios que recibes, porque los ciudadanos también tienen que pagar los recibos muy elevados de luz, entonces ya no compran artículos en Alemania, más que los de primera necesidad, y eso sí les alcanza, porque también están señalando que no llegan a fin de mes, no llegan a la quincena, entonces obviamente no es un muy buen margen para calibrar cómo le va el dólar frente al euro, cuando las economías europeas están colapsando poco a poco, gracias a todas las sanciones que emitieron contra Rusia, por supuesto, a pesar de que no lo quieran reconocer. Pero diversos analistas han llegado al mismo punto. Estas sanciones ahogaron la economía europea y están por terminar de derrumbar la de Estados Unidos, a pesar de lo que diga el fondo, sobre todo cuando vemos a China haciendo grandes compras, grandes ventas, precisamente con su moneda, cuando nadie imaginaba que el verdadero competidor de Estados Unidos sería China. No lo quieren reconocer, obviamente, porque Estados Unidos odia a China, pero actualmente es quien más petróleo tiene de todo lo que le ha vendido Rusia, es quien más gas tiene muy buenos recursos en sus reservas, y Estados Unidos está a punto de romper su propia deuda, impagable prácticamente. Por lo menos lo que sí reconoció es que el factor principal de confianza en la moneda de cualquier país es la solidez de su economía y la profundidad de sus mercados capitales. Y a diferencia de Estados Unidos, China y Rusia realmente están creciendo. Al mismo tiempo, Georgieva destacó que no considera tampoco una alternativa para el mundo en el que se pueda migrar masivamente a las monedas digitales del Banco Central. Y eso es lo que ella considera que no va a ser una alternativa, no sería algo que llegue pronto, porque finalmente ella cree que todo el mundo seguirá confiando en Estados Unidos, pero es algo que no pasa porque incluso los ciudadanos de Estados Unidos están retirando su capital de los bancos. Prefieren tenerlo en las bolsas, escondido en las almohadas o debajo de sus colchones, a tenerlo en un banco,
que es muy probable que al día siguiente quiebre y todo su capital desaparezca. Y no importa lo que diga Estados Unidos o lo que diga Biden, finalmente es dinero perdido y Estados Unidos no tiene dinero para poder cuidar a los ciudadanos, para que le regresen, por ejemplo, los recursos que tenían en el banco. Eso no lo dice como tal el gobierno de Biden ni lo dice esta presidenta del Fondo Monetario Internacional. Ella culpa como los principales impactos de los últimos años, que fue la pandemia del COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el aumento de las tasas de intereses después de años de política monetaria flexible. No es cierto. Todo inició no solo después de la pandemia, sino en base a lo que ocurrió después del conflicto con Rusia. Si la mayoría de los países hubiesen permanecido neutrales, nada de esto estaría ocurriendo. Empezaron a cerrar comercios en Rusia, las empresas estadounidenses se tuvieron que salir porque fue orden del presidente y ahora están viendo los resultados. No tienen ventas. No tienen ventas porque donde se quedaron, que es Estados Unidos y la Unión Europea, los ciudadanos no tienen dinero para comprarles. Obviamente se está viendo una enorme reducción en las compras de cada uno de los empresarios y dicen, no nos queda de otra que regresar a Rusia. Lo que hicieron está mal hecho o por lo menos no pensaron el alcance de lo que harían. Creyeron que rápidamente iban a derrotar a Rusia y aquí están las consecuencias. Ella considera que todo esto fueron una serie de eventos impensables, pero prácticamente está reconociendo que lo que hicieron entre Rusia y Ucrania estuvo mal. Porque entre eventos impensables cabe destacar que todo aumentó. En el caso de los intereses aumentó precisamente porque los empresarios y los bancos necesitaban más dinero y no tenían de dónde conseguirlo. Para muchos banqueros, el dólar estadounidense, y no hablo de banqueros precisamente de Estados Unidos, sino del mundo en general. Para muchos banqueros, el dólar tiene demasiado poder como reserva o tenía demasiado poder como reserva, por lo que el mundo actualmente solo necesita tener una nueva alternativa, por lo que incluso ellos han descrito al dólar como el mayor terrorista financiero del mundo. Como la mayoría de los activos globales se mantienen en dólares en las llamadas cuentas Nostro con bancos estadounidenses, depende completamente de las decisiones que toman estos banqueros y las autoridades estadounidenses, por lo que en cualquier momento, si alguien de los Estados Unidos se enoja con algún empresario, con algún banco, con algún país, simplemente Estados Unidos puede decir que le va a retirar todo este dinero a partir de mañana por la mañana y listo, se acabó. El empresario, el país lo pierde completamente todo. Ese es el poder de la moneda de reserva de Estados Unidos y ese es el poder que le quitó Rusia, que le está quitando China, que le está quitando la India. Todos los países que están empezando a hacer negocios con sus monedas locales le están quitando ese poder a Estados Unidos para que el día de mañana no venga y diga, bueno, todos tus activos congelados y me los quedo yo, porque con eso se supone que seguirá siendo una potencia, porque al tener el control de los activos tendría el control de cualquier país o cualquier empresario. Y eso es lo importante, que empezarán a hacer sus negocios alejados del dólar, dejándolo marginado como él ha marginado toda la vida a la economía del resto del mundo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.